Pues pasamos al segundo punto del tema, que es el desarrollo militar. El desarrollo militar entre los dos bandos, las dos zonas que en España se han dividido, la zona republicana con el gobierno a la cabeza y la zona sublevada, porque es el ejército el que se subleva contra el gobierno legítimo de la República. A los dos bandos también los podemos llamar, además de republicanos, comúnmente se le conoce por los rojos, ¿no? Es decir, siempre se ha conocido pues la guerra entre los rojos, ¿no? y los nacionales. Es decir, republicanos también conocidos como rojos, o al bando que luego será franquista, pues lo podemos llamar fascista, también franquista, sublevado, o como ellos mismos se llamaban, nacionales. Claro, ellos ganaron la guerra y se pusieron el nombre que quisieron. Suena mejor decir somos los nacionales, somos los de la nación, que no somos los golpistas, ¿no? Pues bueno, esos son los dos bandos. El bando republicano y el bando sublevado, que al final pues va a ser quien gane la guerra. Las tropas más fuertes de la península eran las que comandaba el general Franco, que estaban en Marruecos. Como ya hemos visto en el apartado anterior, Franco se hace con el control de Canarias, de Marruecos, pero necesita dar el salto a la península ibérica. Y para esto va a contar con la ayuda de barcos italianos. Veremos en un punto posterior cómo hay países extranjeros que van a participar en la guerra, sobre todo Italia, Alemania y también en menor cantidad también Rusia. Van a ser los tres grandes países que van a intervenir en la guerra civil española. Pues en este caso Italia va a ayudar a las tropas franquistas a cruzar el estrecho de Gibraltar. ¿Por qué necesitan los barcos italianos? Pues porque la Marina española, esa parte del ejército, pues va a ser fiel a la República, ¿vale? Los barcos, la Marina, va a ser una parte del ejército que va a permanecer fiel a la República. De hecho, en las playas de Málaga, por la zona de la Malagueta, del Palo, a unos cientos de metros hacia adentro, hay un submarino republicano hundido que todavía tiene pues los tripulantes dentro, es decir, las víctimas están dentro. Era un submarino republicano, español, pues que intentando defender la República Española, pues fue hundido por el enemigo, en este caso italiano. ¿Vale? La primera fase de la guerra, sobre todo en el 36, va a ser guerra de columnas, es decir, guerra de movimiento, en la que se intenta, sobre todo por parte del ejército franquista, del ejército golpista, unir los distintos territorios que hemos visto. Hemos visto que está Marruecos y Canarias, Sevilla, que tiene Castilla-León, Galicia, Navarra. Pues entonces lo que intentan es intentar unir Sevilla a través de Extremadura hacia Castilla y León. Y ahí se va a conseguir, se va a conquistar Extremadura. Una de las cosas llamativas va a ser que cuando caiga Badajoz en manos de las tropas golpistas, de las tropas sublevadas, se va a hacer una represión brutal y sin precedentes. Una de las cosas que van a caracterizar la guerra civil española no va a ser solo las víctimas que se producen en los enfrentamientos, sino la represión que va a haber en ambas zonas, ¿no? El bando franquista tenía claro una cosa desde el principio, y es que si en España había ganado las elecciones por mayoría absoluta la suma de partidos de izquierda, si ellos conquistaban, por ejemplo, Badajoz y seguían hacia el norte y dejaban Badajoz, pues Badajoz volvería a ser republicana porque la gente está allí. Entonces ellos se plantearon la eliminación total y sin precedentes del enemigo, fueran militares o no militares. Es decir, ellos llegaban a un municipio y establecían sistemáticamente una represión de cualquier persona que estuviera, pues como se decía, señalada de haber apoyado a la República. En un principio pues eran líderes políticos, ¿vale? Gente destacada, gente pues que había tenido un papel importante, bueno, tampoco que fuera muy importante, a lo mejor un concejal de pueblo pues del Partido Socialista, del Partido Comunista, de Izquierda Republicana, pero llegará un momento en el que sea gente pues que haya participado en una huelga, gente pues que solo fuera militante, aunque no
hubiera participado, o directamente pues gente que era denunciada por sus vecinos porque decían que tal. Era muy llamativo porque siempre se decía que aquellas personas que habían apoyado a la República pero que no tuvieran sus manos manchadas de sangre, que no tenían nada que temer, ¿no? Es decir, si tú no has participado en ninguna acción violenta a favor de la República, no pasa nada. Pero no fue así. Y la prueba fue Badajoz, donde se asesinaron a más de 2.000 personas en la Plaza de Toros, ¿no? Fue una de las represión más brutal, aunque luego tendremos la de Málaga, que 2.000 serán pocos, se matarán a mucho más de 2.000 personas en el cementerio de San Rafael. En la parte republicana hubo persecución hacia los grupos de derecha, también hubo una persecución en aquellas zonas donde la República se había defendido, pues se va a perseguir. Especialmente pues también con dirigentes políticos de derecha, también con religiosos y de manera muy, muy cruel. La diferencia, es decir, ninguna persecución por ideología es justificable en ningún caso, es decir, lo hicieran los republicanos, lo hicieran los fascistas. La única diferencia es que quien ejerce la represión en el bando franquista va a ser el futuro gobierno. Es decir, de manera organizada, el franquismo se propone acabar con la vida de todos aquellos que han defendido la República. En el bando republicano, ¿qué ocurre? La República va a ir perdiendo el poder dentro de su propio territorio. Imaginaros, si tú eres el gobierno de la República y tu propio ejército, tu propia policía, tu propia Guardia Civil, que tiene que obedecerte y defenderte, se te ha ido, tú no vas a tener la capacidad para controlar tu territorio. Entonces va a haber patrullas armadas, gente que va a coger armas y se va a ir por los pueblos, especialmente los anarquistas. Los anarquistas de un pueblo se van a ir al pueblo al lado a matar gente que le digan que es de derechas o lo que sea. Esto, que es cruel y totalmente injustificable, era por parte de personas sin control, no por la República. El gobierno de la República no aprobaba estas matanzas, no las defendía y dentro de sus medidas lo intentaba paralizar. Lo único que sí que es verdad que como decía, era bastante difícil poder controlar tu territorio cuando no tienen ya ni tu policía, ni tu Guardia Civil, ni tu ejército para obedecerte, y no solo que no te obedezcan, sino que están en tu contra. Pues como decía, habían conseguido los sublevados llegar a Extremadura con la intención de unirse hacia el norte, hacia Castilla y León. Los republicanos intentan conquistar Toledo, también lo menciono porque es uno de los grandes batallas de la Guerra Civil, con su alcázar defendido por el general Moscardó, y que al final pues se convierte en un símbolo del franquismo. De hecho, pues hasta periódicos muy del franquismo se llamaban el Alcázar, ¿no? Por ese simbolismo de defensa del franquismo. Pero el franquismo o el bando sublevado va a fracasar en su principal objetivo, que es la toma de Madrid. La toma de Madrid, la toma de la capital, y así acabar con el gobierno de la República. La defensa de Madrid pues va a ser algo mítico, y donde se harán pues frases, eslóganes tan importantes como Madrid, tumba del fascismo, o el famoso no pasarán, ¿no? Entre otras personas pues destacando Pasionaria o Durruti con unos soldados, con una columna de militares no profesionales, anarcosindicalistas, pues que tuvieron una gran actividad durante esta etapa de la guerra.